Bienvenidos al video resumen de la unidad número 5 de cálculo diferencial. El primer tema a tratar es recta tangente y recta normal a una curva en un punto. Una tangente a una curva es una recta que toca la curva en un solo punto y tiene la misma pendiente que la curva en ese punto. Es igual al valor de la derivada en cualquier punto y se representa matemáticamente como mt igual a derivada de y del punto x, y, donde mt es la pendiente de la tangente a la curva y derivada de y es la derivada de la curva. El siguiente tema es el teorema de Rolle y los teoremas de valor medio. En cálculo diferencial, el teorema de Rolle demuestra la existencia de un punto interior en un intervalo abierto para el cual la derivada de una función derivable se anula con el valor que está en los extremos del intervalo es el mismo. Geométricamente, este teorema expresa la existencia de un punto C de un punto AB, tal que la recta tangente en punto C, f de C es paralela al eje X, por ser f de X continua en el intervalo cerrado de AB, la función alcanza un máximo y mínimo. De este hecho se obtienen tres posibilidades, tal como se indica en las siguientes figuras. Si el valor máximo o mínimo se representa en un punto C de AB, entonces por el teorema de la derivada, en un punto máximo f' de C es igual a 0. Si los valores máximos y mínimos se representan ambos en los extremos, entonces son iguales, ya que f de A es igual a f de B. Luego la función f de X es constante, por lo tanto, para todo punto C de AB, f' de C es igual a 0. Seguido está el teorema de valor medio de cálculo diferencial o teorema de Lagrange, el cual dice si una función f de x es continua en un intervalo cerrado y es derivable en el intervalo abierto, entonces existe al menos un punto interior C del punto AB tal que f de B menos f de A sobre B menos A es igual a f' de C, lo cual equivale a f de B menos f de A igual a f' de C por B menos A. Esto nos dice que si la gráfica de una función continua tiene tangente en todo punto del arco AB, entonces hay por lo menos un punto C en el que la tangente es paralela a la secante AB. El siguiente tema es función creciente y decreciente. En función creciente, a medida que aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. La definición es la siguiente: una función es creciente en un intervalo si se cumple que x subíndice 1 es menor que x subíndice 2 tiende a f de x subíndice 1 menor que f de x subíndice 2. Mientras que en función decreciente, a medida que aumenta el valor de x, disminuye el valor de y. La definición es la siguiente: una función es decreciente en un intervalo si se cumple que x subíndice 1 es menor que x subíndice 2 cuando tiende a f de x subíndice 1 mayor a f de x subíndice 2. El siguiente tema es máximos y mínimos de una función. Los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o pequeños de esta, ya sea en una región o en todo el dominio. De estos se encuentran los absolutos. Los extremos absolutos son los valores de una función f más grandes, máximos o más pequeños, mínimos de todo el dominio. El máximo absoluto de una función f es el valor más grande en todo el dominio, mientras que el mínimo absoluto de la función f es el valor más pequeño en todo el dominio. Luego están los máximos y mínimos relativos. Los extremos relativos de una función f son los valores más grandes o más pequeños en la región del dominio. Los extremos relativos también son conocidos como extremos locales. La función f tiene una m, un máximo relativo, y si f de m es mayor que sus valores próximos a izquierda y derecha, en términos de sus derivadas sean f y f' derivables en m, entonces m es máximo relativo de f si f' de m es igual a 0 y f' doble de m es menor que 0. También se puede decir que m es un máximo relativo en su entorno si a la izquierda de la función es creciente y a la derecha decreciente. La función f tiene un m, un mínimo relativo, si
si f de m es menor que sus valores próximos a izquierda y derecha. En términos de sus derivadas, sean f y f' derivables en m minúscula, entonces m minúscula es mínimo relativo de f. Si f' de m minúscula es igual a 0 y f' doble de m es mayor que 0. El siguiente tema es criterio de la primera derivada para máximos y mínimos. Se llama primera derivada al método o teorema utilizado frecuentemente en el cálculo matemático para determinar los mínimos y máximos relativos que pueden existir en una función mediante el uso de la primera derivada o derivada principal, donde se observa el cambio de signo en un intervalo abierto señalado que contiene el punto crítico c. Sea c un punto crítico de una función f que es continua en un intervalo abierto y que contiene a c, si f es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en c, entonces f de c puede clasificarse como sigue. Si f' de x cambia positiva a negativa en c, entonces f tiene un máximo relativo en c f de c. Si f' de x cambia de negativa a positiva en c, entonces f tiene un mínimo relativo en c f de c. Si f' de x es positiva en ambos lados de c o negativa en ambos lados de c, entonces f de c no es ni un mínimo ni un máximo relativo. El siguiente tema es concavidades y puntos de inflexión. En concavidades, sea f derivable en un intervalo abierto, la gráfica de f es cóncava hacia arriba, si f' es creciente en ese intervalo y cóncava hacia abajo, si f' es decreciente en ese intervalo. Criterio de concavidad. Sea f una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto a b, si f de x es mayor que 0 para todo valor de x en el intervalo ab, la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Si f' de x es menor que 0 para todo valor de x en el intervalo ab, la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Y en puntos de inflexión, sea f' una función cuya gráfica tiene recta tangente en cf de c, se dice que el punto cf de c es un punto de inflexión si la concavidad de f cambia de ser hacia arriba a ser hacia abajo o viceversa en ese punto. Si cf de c es un punto de inflexión de la gráfica de f, entonces o es f' de c igual a 0 o f' no está definida en x igual a c. El siguiente tema es el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. El criterio de la segunda derivada es un teorema o método de cálculo matemático en el que se utiliza la segunda derivada para efectuar una prueba correspondiente a los máximos y mínimos relativos de una función. Se basa en el hecho de que si la gráfica de una función f es convexa en un intervalo abierto que contiene a c y f' de c igual a 0, f de c debe ser un mínimo relativo a f. De manera similar, si la gráfica de una función es cóncava en un intervalo abierto que contiene a c y f' de c igual a 0, f de c debe ser un máximo relativo de f. Y sea f una función derivable dos veces en un entorno abierto que contiene a x tal que f de x igual a 0, x es un punto crítico con la siguiente segunda derivada. Si f segunda derivada de x menor que 0, entonces f tiene un máximo relativo en x de f de x. Si f segunda derivada de x es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo relativo en x f de x. Si f segunda derivada de x igual a 0, entonces el criterio no decide. Esto es, f quizás tenga un máximo relativo en x, un mínimo relativo en x f de x o ninguno de los dos. El siguiente tema es análisis de la variación de una función. Cuando la variación total de cualquier función particular es finita, en ese caso esa función se conoce como función de variación acotada, que puede ser abreviada como función BV. El gráfico correspondiente a la función BV se dice entonces que se comporta bien en un sentido preciso. En el caso de las funciones continuas que contienen solo una variable, la variación acotada implica la distancia finita cubierta por un punto a lo largo del eje Y.
La variación acotada de una función determinada en el intervalo xy puede ser establecido como la siguiente, donde S es el conjunto acotado. La variación resulta ser infinita si el conjunto no es acotado. El supremo de S puede ser llamado también como la variación total o solo la variación de f, y se denota como v de f xy o simplemente v de x. Existen ciertos teoremas que pueden ser útiles para el análisis de la variación de la función. Número 1. Si el conjunto de xy la función está incrementando, en ese caso es la función de la variación acotada en el conjunto xy y consecuentemente vg xy igual a g de y menos g de x. 2. Si el conjunto xy la función es constante, entonces es la función de la variación acotada en el conjunto xy y entonces v de g de xy es igual a 0. Y la tercera es en el conjunto de xy, si g y f son las funciones de la variación acotada y c es constante, en ese caso a. G es una función de variación acotada en el intervalo xy, b. G es una función de variación acotada en cada subintervalo cerrado del intervalo xy, c. Cg es también una función bv en el conjunto xy, d. G más f y g menos f son bv en el conjunto xy y e. G por f es también b por v en el conjunto xy. El siguiente tema es problemas de optimización y de las tasas relacionadas. Los problemas de optimización por lo general son utilizados para realizar tareas específicas dependiendo de la función asignada. Una de las características de esos problemas es que para llegar a una solución primero se debe calcular los valores máximos y mínimos de la función, esto con el fin de proseguir con una determinada operación. Hay algunos pasos que deben seguirse con el fin de desglosar un problema de optimización. Lo primero y más importante es identificar las variables y constantes de la función. Esto ayuda a determinar la parte de la función que será minimizada o maximizada. Número 2. Escribir la fórmula adecuada para la función particular, para lo cual tenemos que calcular el mínimo o máximo. Número 3. Ahora, la fórmula será escrita en términos de una sola variable, es decir, f de x. Y número 4. Establezca la diferenciación de f de x a 0, f de x igual a 0, y resuelva a través de observar todas las limitaciones y otros valores críticos para encontrar los valores extremos. El siguiente tema es cálculo de aproximaciones usando diferenciales. En cálculo, la diferencial representa la parte principal del cambio en una función y igual a f de x con respecto a los cambios en la variable independiente. La misma diferencia se define por una expresión de la forma derivada de y igual a derivada de y por derivada de x sobre derivada de x, como si el derivado de derivada de y sobre derivada de x representa el cociente de una cantidad derivada de y por una cantidad derivada de x. También se escribe derivada de f de x igual a f' de x derivada de x. La fórmula que se aplica para realizar una aproximación a través de la diferencial surge justamente a partir de la definición de la derivada de una función como un límite. Esta fórmula viene dada por f de x casi igual a f de x0 más f' de x0 por x menos x0 igual a f de x0 más f' de x0 por delta x. Aquí se entiende que delta x es igual a x menos x0, por lo tanto x igual a x0 más delta x. Utilizando esta fórmula puede reescribirse como f de x0 más delta x es casi igual a f de x0 más f' de x0 por delta x. Cabe destacar que x0 no es un valor arbitrario, sino que es un valor tal que f de x0 es conocido fácilmente. Además, f de x es justo el valor que queremos aproximar. Y para terminar, el último tema, la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital o regla de L'Hopital-Bernoulli es una regla que usa derivadas para ayudar a evaluar límites de funciones que están en forma determinada.
La regla de L'Hopital permite resolver muchos casos de indeterminación de límites de funciones en un punto x igual a. En principio la vamos a enunciar así. Un límite indeterminado de la forma límite de x cuando tiende a de f de x sobre g de x es igual a 0 sobre 0. Valdrá L en caso de que también sea L límite en x igual a del cociente de las derivadas del numerador y denominador. Es decir, límite de x que tiende a de f de x sobre g de x es igual a límite de x que tiende a de derivada de f de x sobre la derivada de g de x igual a L. De esta manera podemos resolver indeterminadas de tipo 0 sobre 0. Y hasta aquí concluye el video. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.